Estamos comenzando una nueva serie de predicaciones. Culminamos la semana pasada una serie muy interesante que daba cuenta acerca de la necesidad del pueblo de Dios de caminar con el Señor. Y hoy, sin perjuicio de que continuamos caminando con el Señor, iniciamos una nueva serie cuyo título es Conociendo al Dios de nuestra historia. Y vamos a profundizar en los salmos de Asaf. Gracias. Los cuales están en el libro tercero de los salmos. Sin embargo, el primero de esos salmos lo vamos a estudiar hoy, vamos a predicar hoy en el Salmo 50. ¿Ya? Y es el único salmo de Asaf que está en el segundo libro de los salmos. Voy a compartir con ustedes el verdadero sacrificio y la verdadera adoración. Y vamos a leer el Salmo 50, es un salmo de 23 versículos, pero vamos a profundizar en los versículos 7 al 15 en particular hoy, y el canto final, versículo 22-23, que lo vamos también a meditar. Dice así la palabra del Señor, Salmo 50, lo leemos en el nombre del Señor, Salmo de Asaf. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu prójimo, contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra santa leída y por lo que tú hoy nos vas a enseñar. Hoy te pido que tú hables en lo más profundo cada uno de nuestros corazones. Que tú transformes nuestra vida, que tú orientes nuestra forma de pensar y la forma de entender el mundo para que sea reorientada conforme a lo que tus palabras dicen, lo que tus mandamientos nos dicen, siendo hombres y mujeres obedientes a tu palabra. Señor, hoy te pido que tú pongas en nuestro corazón gratitud, que tú pongas una disposición a la obediencia de tus mandamientos y que también pongas en nosotros un constante espíritu de oración
invocando tu nombre, humillándonos ante nuestro Dios constantemente. Señor, en medio de una sociedad que abruma por su forma de vivir, por el tiempo, por las exigencias laborales y circunstanciales, hoy oramos, Señor, para que tú nos ayudes a mirar tu sacrificio, a mirar tu amor por tu pueblo y la forma en que hoy también nos cobijas, cómo nos corriges, cómo nos diriges, Señor. Háblanos hoy, orienta nuestras vidas y ayúdanos a que esa palabra que hoy oímos pueda ser aplicada en nuestro diario andar. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia del Señor debe buscar a su Dios de todo su corazón, de manera personal y de manera humilde, no olvidando lo fundamental que es lo que Dios demanda de su pueblo, la integridad ante todo. La Iglesia Dulce Refugio, a un poco más de un año de su organización, debe firmemente continuar cimentando su espiritualidad profunda, aún considerando que ya hemos llevado a cabo series de predicaciones con enfoques distintos, pero jamás debería descender esta necesidad o desatenderse la necesidad que la Iglesia debe conocer más y más a su Señor y buscarle al Señor de todo corazón, como lo dicen las palabras del libro de Hechos, atendiendo todo el consejo de Dios, como Pablo declaraba, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene un himnario maravilloso en su historia, que es el libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos no es solo poesía cantada. El libro de los Salmos es la palabra de Dios en su totalidad, tanto el Evangelio como la ley del Señor presente de forma transversal en la Biblia, resumida en un lenguaje poético en los Salmos. Tanto es así que en los Salmos encontramos el Evangelio, encontramos la salvación. Tanto es así que en los Salmos encontramos también la ley. Y uno podría decir, la ley está en el Pentateuco, la ley está en los 5 primeros libros de la Biblia. Y en efecto sí, es así. Pero la ley trasciende a esos 5 primeros libros de la Biblia. La ley está presente en la Escritura de forma transversal. Ley y gracia en la Escritura. Ley y gracia de forma transversal. Y esto lo destaco por una simple razón. La Biblia hebrea se resume en 3 grandes porciones. Ley o el Pentateuco, los profetas y los escritos. Ley, profetas y los salmos. Y la forma en que se orientan estas 3 son a través de la ley. Ley que muestra la gracia, ley que muestra el Evangelio, pero lisa y llanamente ley. Para el Pentateuco no lo vamos a describir como tal, ya de antemano la expresión hebrea Torah significa ley. Pero no solamente significa ley desde una perspectiva legal o judicial, sino también desde una perspectiva didáctica. Por no decir pedagógica, por cuanto lo pedagógico muchas veces solo envuelve el carácter de enseñanza de niños. Y si bien es cierto, los pequeños hermosos de la iglesia están en su clase ahora y están recibiendo instrucción de la ley del Señor, a los adultos no se les acaba la instrucción cuando llegan a su mayoría de edad. O no podemos decir que pese a que soy una persona ya grande o mayor y tengo 30, 40, 50, 80 años, no necesito instrucción. Hermano, la noticia es que eso es para toda la vida. Es por eso que yo digo que es más didáctico que pedagógico. Y tampoco es solo andragógico, que se conoce como la enseñanza de los hombres adultos. Hermanos, es para todas las épocas, la enseñanza de la palabra del Señor. Por tanto, definimos, ley es también instrucción. Ley es también didáctica. Y eso está presente en los profetas, y recordemos cómo inicia la clasificación de los profetas del Antiguo Testamento. Josué, el primer profeta del Antiguo Testamento, pese a que la clasificación nuestra está en los libros históricos, la clasificación hebrea empieza con Josué y es literalmente un libro que orienta al pueblo a la ley. Entendamos, había el pueblo de Israel superado 40 años en el desierto, habían sido corregidos por el Señor no una vez, 40 años vagando por su desobediencia, por su hostilidad a la palabra del Señor, y el Señor levantó a un hombre íntegro para dirigir al pueblo. Su nombre es Josué. Recordé con alguna frase importante. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa era una frase bonita, ¿no? Antes de esa frase dice una palabra bien hostil contra los de Israel
que habían sido desobedientes. Vean ustedes a quién sirvan. Ya como cansado de la hostilidad, de la desobediencia del pueblo, Josué les dice, vean ustedes a quién sirvan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Un hombre íntegro, un sacerdote en su hogar, declarando, yo sí voy a servir al Señor. Qué corazón interesante el que también tenemos que tener nosotros hoy. Otra cosa que quisiera destacar de Josué, ¿se acuerdan ustedes? Te mando, te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes. El Señor está delante de ti y contigo donde quiera que tú vayas. ¿Se acuerda de esa palabra? Josué 1:9. Pero el versículo precedente nos muestra la ley. ¿Y dónde nos muestra la ley? Recordémonos, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y la bendición del Señor vendrá sobre Israel y todo te va a salir bien. ¿En qué consiste entonces esa bendición del Señor? En la obediencia del pueblo del Señor. ¿A qué? ¿A lo que el corazón les dice? ¿A lo que la conciencia les ilumina? No, a lo que la palabra del Señor decía. Fíjense, los salmos, la última clasificación de la Biblia hebrea, comienza con la ley. Bueno, comienza diciendo bienaventurado el varón, ¿cierto? Bienaventurado el varón. Eso lo dice el versículo 1 del Salmo 1. Versículo 3, ¿lo recuerda? Dice que no anduvo en consejo de malos, no se sienta a escuchar a los pecadores, no se complace en los escarnecedores, sino que en algo está su delicia, o en algo está su deleite. ¿Cuál es el deleite del hombre y la mujer bienaventurada? La ley del Señor. En su ley está su delicia, y no solamente se deleita, sino que en ella medita día y noche. No solamente medita el domingo en el culto, no solamente medita el día domingo en la instrucción de la predicación, en la palabra, el sermón. Día y noche, diariamente, de lunes a domingo, que sea nuestro principal alimento. El alimento del alma está ahí, en la palabra del Señor. Y ese es como un árbol plantado. Hermanos, esa ley es la que nos orienta hoy a meditar en la poesía de los salmos, la ley del Señor, la instrucción del Señor. Si hay algo, hermanos, que afectó profundamente al pueblo de Israel, fue la falta de integridad. Tanto fue el pecado de la nación de Israel, que cuando ya estaba dividida por su desobediencia, el reino del norte se fue cautivo, y 150 años más tarde, el pueblo del sur se fue cautivo, esclavos. Primero a los asirios, luego a los babilonios o babilónicos. Y el pueblo de Israel tuvo que padecer las consecuencias de su pecado, las consecuencias de no atender la ley del Señor. Y hay algunos teólogos, por ejemplo, Keil Delitz, que destacan como el padre de estos salmos ahora, que atienden a esta desobediencia y hostilidad de la palabra del Señor, a un profeta del Antiguo Testamento. Su nombre, Samuel. En hebreo, Shemuel, que significa el Señor escuchó, el Señor oyó. ¿Y a quién escuchó el Señor en ese momento? A Ana, su mamá. Y había una característica especial de Ana, la mamá de Samuel. Era una mujer que era estéril. Y en su esterilidad pedía al Señor de lo profundo de su corazón con lágrimas. Ana, hermanos, lloraba. Hay personas que murmuraban de ella y decían ahí, no, está en borrachera. Otros quizás en el siglo XXI le hubiesen dicho, Ana, acuérdate, las mujeres no lloran, facturan. Así le hubiesen dicho en ese tiempo, ¿no? Ana, busca al Señor. O la cuestionaban por ese llanto, ¿no? Y ella oraba al Señor y le decía, Señor, dame un hijo y lo dedicaré a ti. Y nació ese hijo. Y fue uno de los profetas más grandes de Israel. Porque el Señor escuchó, el Señor oyó. Y el profeta Samuel dice en 15:22 de 1 Samuel, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, destaque esta expresión, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Un pueblo acostumbrado al rito religioso, el Señor lo confronta con esa realidad pecaminosa religiosa y le dice, el Señor se agrada de tu corazón. El Señor se agrada del sacrificio de alabanza, que le pone un apellido al autor de los Hebreos, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Lo leíamos hace un rato en Génesis 4, cuando el Señor no se agradó de la ofrenda de Caín. ¿Y por qué?
porque por más que se ofrezca al Señor algo visible y bonito a la vista de los ojos, el Señor se agrada de la disposición del corazón a la hora de entregar una alabanza o una ofrenda. La iglesia, entonces, hermanos, la iglesia de Cristo necesita atender todo el consejo de Dios y necesita hoy someterse con todas las fuerzas a la palabra del Señor y ser moldeada por Él. Asaf era un hombre interesante en la nación. Era un líder de un coro. Era un hombre dedicado a la música. Y se le atribuyen 12 salmos y probablemente su cargo era hereditario. Por tanto, los salmos de Asaf es probable que hayan sido escritos por este líder del coro, como también su descendencia. Y siempre es necesario revisar las citas que hay en el Nuevo Testamento del Antiguo. Y Jesús, de forma interesante, cita en 2 ocasiones a los salmos de Asaf. Lo vamos a ver más adelante cuando ya compartamos el Salmo 74 y 78. Pero estas citas ponen de relieve que para Jesús los salmos de Asaf, pese a haber sido escritos en un lenguaje poético, tienen una estrategia estrictamente profética. Hay una declaración para el pueblo de Israel de obediencia a sus mandamientos de una forma didáctica. ¿Y cómo es esa forma didáctica? El canto. El canto estaba presente de forma transversal en la historia para aprender. La enseñanza se da a través del canto. El género carmínico o de la canción es propio incluso en la literatura hasta el día de hoy. Igual que los profetas, hermanos, Dios aparece en estos salmos hablando muchas veces. Dios es quien interrumpe la conversación o el canto del pueblo o el canto del salmista, y Dios interrumpe hablando en los salmos. Encontramos aquí varias descripciones proféticas de la aparición de Dios, entre otras cosas como un juez con largos discursos judiciales contra Israel. Y conforme al estilo de los profetas, ponen de relieve 2 verdades fundamentales en los salmos de Asaf. En primer lugar, hermanos, que a Dios no le agradaban esos sacrificios de animales, sino el sacrificio de la oración que brota del corazón. Lo confronta con la realidad externa y la realidad interna. Y segundo, que la confesión de la palabra de Dios sin una vida que responda a esa palabra es abominable al Señor. Probablemente habían sacrificios externos que eran gratos a los ojos del pueblo, pero no eran gratos a los ojos del Señor. Resulta entonces, según esto, normal esta denuncia contra un culto puramente exterior, que tantas veces se repite y se repite en la era del rey David, como también se repitió hasta el tiempo del Señor. Si algo que el Señor confrontó en la realidad pecaminosa del pueblo de Israel, era justamente el rito externo. Fíjense ustedes lo que hacían en el templo. Se dedicaban al tráfico de cosas, se dedicaban a vender y a comprar. El Señor, hay un momento que el celo de Jehová lo consume. Eso lo demuestra en los evangelios, y es cuando están vendiendo en el templo. El Señor se enojó y les confrontó con esa realidad y les dijo una expresión que está en los Salmos: mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Qué maravilloso es encontrar ahora entonces un salmo que nos muestra la grandeza del Señor, que también nos muestra la pecaminosidad del pueblo de Israel y nos dice la forma en que deben humillarse delante de ese Señor. Hoy ese mensaje es para usted y para mí. Probablemente a la vista de la gente, a la vista de la realidad eclesial, estemos muchas veces bien, pero nuestro corazón está lejos del Señor. El Señor declara una y otra vez, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y una frase interesante, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué pasa eso? Porque en el corazón se anidan los más terribles ídolos. Porque en el corazón están las cosas que en realidad a Dios no le agradan. Por eso ese corazón pecaminoso, cuya naturaleza es pecaminosa, debemos humillarlo delante del Señor. Dios declara en su palabra, en Deuteronomio capítulo 6, la expresión más fundamental al pueblo de Israel, que debe amar a Dios en primer lugar, antes que la mente, antes que las fuerzas, con el corazón. Porque en el corazón es donde mayormente uno rechaza al Señor, por dejarse llevar por quien uno es. Dice el versículo 2 del Salmo 50. De Sión, versículos 2 y 3. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará.
fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. En el pueblo de Israel, en el antiguo Israel, Sión o el monte de Sión era un lugar preponderante. Sión nos presenta la forma en que Dios se relaciona con un pueblo. Los salmos que están antes nos dejan entrever que los peregrinos iban a Sión para adorar. El Salmo 42 y 43, que son de los hijos de Coré, nos muestran cómo el pueblo de Dios caminaba cantando hacia el monte de Sión. Y si bien es cierto, Israel no solamente tenía un monte alto, había un lugar preponderante en la nación donde se manifestaba la gloria del Señor. No era el monte del sur. Uno podría decir, en el monte Sinaí hay cosas interesantes. Dios en Sinaí muestra su ley. No era el monte de Sinaí el más importante. Tampoco era el monte más al norte, ¿no? ¿Para arriba? Sí, al norte. Es el monte donde emana toda la nación israelita, el monte Hebrón. Ni siquiera está destacado como un monte importante. Es este monte de Sión el más fundamental aquí, porque es el monte donde Dios se relaciona con su pueblo Israel y también con las naciones de la tierra. Es en Sión donde el Señor se reunía con su pueblo, o como dice el Salmo, desde ahí resplandecía, desde allí se comunicaba y dice, no estaría callado, y desde allí juzgaría. Hay un autor de apellido Wilco que tiene unos comentarios de los Salmos bien interesantes. Dice, partiendo desde el centro del mundo, su voz recorre todo el orbe, convocando al cielo y a la tierra ante la sede de su justicia. Hermanos, la misericordia del Señor, la justicia del Señor y la verdad del Señor se manifiestan a través de su gloria desde el monte Sión. Y todos los peregrinos cantaban esta alabanza. Este salmo, desde el versículo 7 hasta el 15, nos deja de entrever, hermanos, 3 cosas que Dios quiere de nosotros como pueblo del Señor respecto de nuestra adoración. En primer lugar, Dios quiere de nosotros gratitud. En segundo lugar, Dios quiere de nosotros obediencia. Y en tercer lugar, lo que Dios quiere de nosotros es un espíritu de oración. Dice el versículo 7 en adelante hasta el versículo 13. Si lo leen conmigo. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Fíjense una expresión con la cual comienza esta primera parte de esta perícopa, de esta frase, de este texto. No te reprenderé por tus sacrificios. Fíjense, le dice, ustedes sacrifican, no te voy a juzgar por eso, sino por lo que tú entiendes que está detrás de ese sacrificio. Literalmente, ¿no? Aquí el Señor destaca que esa adoración superficial, líquida, que se desvanece, no es lo importante. Esta primera expresión, obedece a Israel, o escucha a Israel, está presente en la ley. Éxodo 20, Deuteronomio 5, y de alguna forma le viene a decir al pueblo de Israel, hay una renovación del pacto. Yo manifesté mi voluntad con ustedes, escuchen de nuevo. La intención del párrafo aquí es enseñar, pero esta frase dice, testificaré contra ti, indica que también me da un reproche. Te recuerdo algo, pero te voy a reprochar otra cosa. No te voy a reprochar por los sacrificios, sino por la actitud correcta. No es que hayan descuidado los sacrificios, sino más bien era la falta de un corazón sumiso a Dios lo que le hacía falta al pueblo de Israel. Hermanos, para el pueblo de Israel era fácil ofrecer sacrificios. Ustedes recuerdan que el libro de Malaquías se presenta en el capítulo 3 una forma en que Dios confronta al pueblo por causa de haber fallado a Dios en los diezmos. Si usted lee con detalle, la falta del pueblo de Israel no era por no dar diezmos o dar ofrendas.
sino por la forma en que lo daban. Hoy día, en realidad, la confrontación es porque muchos no lo hacen. En ese tiempo lo hacían. Pero ¿sabe lo que hacían? Era lo que les sobraba. Sacrificaban aquel animal que no podía ser dado por causa de sus defectos. Si había algo malo en el animal, no podía ser sacrificado. Eso es lo que entregaban a Dios, lo que les sobraba, aquello que era en realidad superficial. Para nosotros en la actualidad, la religión es sinónimo de celebraciones en la iglesia, formas de adoración tanto formales como informales. Cada templo, por ejemplo, situado en el mundo, desde el Panteón de Atenas o el Templo de Jerusalén, tenían un continuo olor a sangre por los sacrificios que se celebraban. Los religiosos antiguos estaban convencidos de que todo esto era lo que a Dios le agradaba, el olor a sangre. En este tiempo muchos tienen el mismo convencimiento, pero no con sangre, sino con las prácticas religiosas de hoy, en el marco de celebraciones litúrgicas. Creemos que a Dios lo puedo sorprender con mi entonación de un canto, o con la cantidad de recursos que doy para la iglesia, o por mi puntualidad, o por mi mejor presentación frente a la iglesia. O otros por la forma en que se prosternan delante de su Dios. Es interesante, hermanos, que Dios no reprueba los sacrificios hechos de esta forma. Dios no reprueba la ofrenda por la ofrenda, ni el canto por el canto, ni la puntualidad por la puntualidad. El Señor no contradice los sacrificios, sino la raíz de ese sacrificio. Si todo lo que yo hago es para ser visto por los hombres, de hecho, puedo tener mi correspondencia o puedo tener mi recompensa. Pero Dios dice y declara que Dios ama lo que está en lo secreto. Y eso es lo que el Señor verdaderamente va a recompensar. Dios está declarando en el versículo 11, mía es toda la tierra. ¿Qué parte de eso el pueblo de Israel no lograba entender? Creyendo que con los sacrificios podían agradar a Dios. Nada de lo que se pueda ofrecer Él lo necesita, porque Él no bebe esa sangre derramada. Lo que debe ser considerado es que a Dios le agrada el corazón agradecido. Y el contraste del corazón agradecido es el corazón orgulloso. Porque es posible ofrecer un sacrificio externo que aparenta piedad y gratitud, pero en lo más profundo del corazón no es más que una simple ritualidad. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Algunos han osado hacerlo. Otros han intentado incluso engañarse a sí mismos creyendo que eso es lo que Dios agrada o necesita. Hermanos, Dios quiere tu corazón. Dios no quiere mucho de ti. Dios quiere todo de ti. Y ese todo está manifiesto en tu corazón. En primer lugar, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Un corazón agradecido. Que sí en realidad participe de esas ofrendas. Que sí en realidad participe de las oraciones, pero con un corazón agradecido. Y en segundo lugar, con una voluntad obediente. Versículo 14, si lo leemos juntos, por favor. Solo el versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Destaca esa expresión, paga tus votos. Hermanos, probablemente en los momentos de mayor tensión en nuestra vida, muchos de nosotros hemos hecho compromisos. Algunos relacionados con la familia, otros en relación con el estudio y trabajo. Ayer conversaba con una persona que conduce muy acelerada y estuvo a punto de tener un accidente. Y dijo, no, desde ahora yo voy a manejar más tranquilo o más tranquila. Tiene que pasar algo importante en la vida como para que tomemos reflexiones, ¿no? Cuando estamos a punto de perder las cosas que amamos, tomamos decisiones. Cuando llegamos al Señor, muchos dicen, Señor, te voy a servir hasta la muerte. Voy a dar mi vida por ti. ¿Quién dijo eso? Pedro. Y el tiempo después estaba negándolo. Otros en el amor, otros con Dios mismo. Nunca te dejaré, siempre te serviré, siempre te seguiré. Probablemente sean palabras que tus labios han expresado alguna vez. Pero quiero que hoy día tomemos el peso a esto. Un voto es una especie de promesa. Un voto es aquello que muchas veces decimos y que debemos cumplir. Lo que Dios quiere está en los versículos 14 y 15. Dios sabe que el corazón agradecido está abierto a su obra y a la comunión con Él. Dice ahí, paga tus votos delante de Jehová. Se refiere a que estas ofrendas de acción de gracia prometidas a Él con dificultad sean constantes, sean permanentes,
que consistan en la vida diaria, en una relación paralela, constante con el Señor. Y esto lo demuestra también el libro de Hebreos. Ya lo decía hace un rato, Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. El llamado, por tanto, del Señor hoy es que no solamente tengamos gratitud en el corazón, sino que aquello que prometemos lo cumplamos. Porque Dios dice: yo voy a cumplir mi parte del pacto, pero exige de su pueblo obediencia. Nosotros como pueblo de Dios hoy, pese a que no somos israelitas, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad consiste en obedecer al Señor. No abusar de esa misericordia, no es un abuso de la gracia. Porque ese aparente abuso de la misericordia y gracia no es más que una manifestación de un corazón hostil contra la palabra del Señor. Y no solamente declara el salmista en el versículo 14 que el pueblo de Dios debe pagar sus votos, sino que también debe invocar el nombre de Jehová. Y si hay una cosa que destaca en la invocación del nombre de Jehová es la oración. Si leemos el versículo 15, y con este versículo vamos a terminar meditando, dice el versículo 15: el Señor, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. En tiempos difíciles, hermanos, la oración resultará una liberación. El Señor no necesita ser sobornado con ofrendas, pero responderá prontamente al clamor sincero de un hombre y de una mujer humillada delante de él. Calvino decía una frase interesante en relación con este versículo. La mención expresa de la aflicción que se hace en este versículo es oportuna para consolar a un creyente débil y temeroso. Te responderé. Cuando Dios retira estas marcas externas de su favor, la duda muchas veces puede robarnos la mente sobre si a Dios realmente le importa el corazón o si realmente le importa nuestra salvación. Que esto esté bien fundamentado para nosotros, hermanos. Dios nos envía en la adversidad, Dios nos envía aflicción, muchas veces precisamente para animarnos a buscarlo de todo el corazón, para hacernos entender que solo Él tiene valor en nosotros. No debemos, por tanto, ignorar el hecho de que nuestras oraciones solo son aceptables a Dios cuando la ofrecemos con un fundamento en la obediencia a los mandamientos. No es como que yo cierro mi corazón a los mandamientos del Señor porque de todas formas Dios va a escuchar mi oración. Dios te está orientando a través de su palabra que antes que el sacrificio de los labios está tu obediencia delante del Señor. Y eso no está en cuestionamiento para nosotros como pueblo de Dios. Dice el versículo 22 en adelante: los que olvidáis de Dios o los que se olvidan del Señor son los que repiten las palabras de la ley pero no obedecen a Dios. Es por eso que Dios conoce el corazón y quiere ese corazón sincero. El salmista aquí termina con este énfasis y una promesa. La acción de gracias, dice aquí, glorificar a Dios, van juntos con esta expresión de ordenar el camino. Dice el Señor en Juan capítulo 4, versículo 24, en esta conversación que tiene con la mujer samaritana. Y entonces, ¿dónde debemos adorar? ¿Cuál es el lugar verdadero y correcto para la adoración? Unos dicen que este monte, otros dicen que es en Jerusalén. Y el Señor le declara: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Finaliza el salmista el versículo 23 diciendo: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Cuenta la historia de un accidente muy terrible. En una autopista en Londres, Inglaterra, un hombre borracho chocó contra un vehículo que trasladaba a 6 personas. Una familia de apellido Garavito. El auto estalló en llamas con sus 6 ocupantes adentro. Un hombre que vio el accidente detuvo su auto y desesperadamente logró salvar a uno de los menores de la familia, un adolescente, a Daniel Garavito, de 12 años. Pero no pudo salvar a los demás. Y una frase interesante que dijo en esa ocasión fue: salvé a uno, pero perdí a 5.
Este hombre de nombre Richard Olson se convirtió en un héroe en ese lugar. 3 días después tuvo un ataque al corazón y falleció. Este fue probablemente un caso de un verdadero heroísmo. Uno de esos casos que cuando el ser humano arriesga la vida por salvar a otros. A lo mejor alguno de ustedes tuvo ocasión alguna vez de dar su vida por otros. Este hombre fue aclamado, fue ovacionado como un héroe. Pero la pena de haber perdido a 5 es probable que haya sido mucha más grande que la alegría de haber salvado a uno. Su corazón de héroe se quebró a los 33 años de edad y falleció. Hermanos, ¿qué lugar le damos a Dios en una tragedia que nos pueda golpear? Porque tragedia vivimos todo el tiempo. Enfermedades, aflicciones, falta de salud, falta de amor, desamor, problemas económicos, etc. Hermanos, si excluimos a Dios del cuadro, si al Señor no le damos importancia, si nos desentendemos del Señor, o peor aún, si le echamos la culpa a Dios de todo, nos perdemos en un mar de ofuscación mental y espiritual. Sin embargo, si en medio de la tragedia, sea cual sea, acudimos a Él, hermanos, Dios va a responder. El versículo 15 dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Hoy el Señor, el Dios viviente, declara a ti: yo soy tu Padre celestial. Yo soy el dador de la vida. Yo te di salvación. Tú eres mi hijo, eres mi hija. Te amé de tal manera que estuve dispuesto a ir a la cruz por ti, porque te amé. El amor del Señor es eterno. El amor del Señor es permanente. Su amor no tiene fin. Y hoy te llama nuevamente con esos lazos de amor y te dice: invócame en el día de la angustia. Ten gratitud, obedece mis mandamientos, pero cuando venga la aflicción, como dice el versículo 15, invócame y yo te responderé. Hermanos, al Señor debemos acudir cuando los vientos del infortunio golpean nuestra vida cada vez más fuerte. El Señor nunca va a dejar de responder. Hay veces que no responde como usted quiere, pero el Señor siempre responde. El Señor siempre escucha tu oración, no a veces. Hay veces en que usted no obedece al Señor, pero una cosa que el Señor siempre hace es escuchar nuestro clamor, nuestra oración. Hoy es ese día en que el Señor está con esos brazos abiertos, atendiendo a su pueblo, diciéndole: yo soy el Dios de tu historia. Yo soy el Dios del pueblo, pero el Dios de tu propia historia como parte de ese pueblo. El Señor quiere ser siempre nuestro amigo, y esos brazos abiertos del Señor están para ti hoy. Oremos al Señor. Hoy te alabamos, Señor, por tu santa palabra, por un salmo maravilloso que hoy atendemos y oímos. Hoy te pido, Señor, que tú vivifiques nuestro corazón y nuestra alma, que nos hagas cada día más aptos para toda buena obra, y que cada vez que ofrezcamos una alabanza delante de ti, no sea superficial, no sea insignificante para nosotros, por cuanto tú quieres nuestro corazón. Ayúdanos a que nuestras oraciones no sean con vanas palabras, sino conscientes de lo que significa esa oración, conscientes de lo que significan los votos y la obediencia a tus mandamientos cuando damos y decimos estos votos. Señor, ayúdanos a caminar tomados de tu mano en un espíritu de oración constante, no olvidándonos de donde tú nos rescataste, de donde nos sacaste. Señor, queremos ser tuyos, queremos caminar contigo. Queremos recibir tu instrucción, tu orientación. Gracias por tu palabra santa. Gracias por hablarnos hoy, por confrontarnos con nuestro pecado, con nuestra realidad, con nuestra tosudez también, con la rigidez del corazón. Señor, todo eso tú lo conoces y lo sabes. Hoy nos humillamos delante de ti, queriendo que nuestra adoración sea verdadera y sincera delante de ti. Gracias, Señor. Te pedimos tu bendición sobre tu pueblo, una bendición abundante sobre su pueblo. Ayúdanos, Señor. Solo no podemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.